mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Créete la voz del mundo entero, del mundo entero. Créete la voz del mundo entero, caiga la pena debajo. 20 minutos sobre las 12 del mediodía y nosotros comenzamos ya en Radio Buñol, en nuestro magazine, con esta nueva edición de Vista del 15M, junto a nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Aro, que nos acercarán la actualidad desde un punto de vista diferente. También recordamos a nuestros oyentes que en este espacio pueden participar dando su opinión, llamando al 96 250 4508. Y por supuesto, previa identificación desde el respeto y siendo más o menos breves, pues podéis acercarle cualquier cuestión a nuestros compañeros. Dicho esto, de momento damos paso a Cristóbal Aro, que lo tenemos ya conectado a Skype, y nuestro compañero José Guerrero dice que se incorporará más tarde, así que nada, estaremos a la espera. Dicho esto, Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tardes ya? Ya somos... Sí, depende de cómo se mire. Nada, cuéntanos, adelante. Buenos días, buenas tardes a Raúl y buenos días a todos los oyentes. Y hasta que se incorpore el compañero José Guerrero, pues vamos a iniciar el programa de A Vista del 15M como cada mañana de jueves, aproximadamente a esta misma hora. Bueno, ya sabéis que, bueno, primero que nada, antes que nada, agradecer ahí la escucha de los oyentes, los habituales, la resistencia, este saludo especialísimo damos cada principio del programa, a esa resistencia, a ese grupo animoso de personas que sigue ahí inasequible al desaliento. Muchísimas gracias por vuestro seguimiento durante tantos años. Bueno, por cierto, dentro de nada 10 añitos ya de programa. Bueno, y luego también un saludo a toda la gente que nos esté escuchando, aunque sea ocasionalmente, incluso aunque solamente sea de vez en cuando, mientras está atendiendo sus tareas habituales de cada mañana, ¿no? Bueno, para los que no están acostumbrados al programa, pretendemos hacer una información, como dice Raúl, como has informado perfectamente, desde otro punto de vista de la información en general de todo el mundo, ¿no? Pero en fin, podemos tratar cualquier tema desde lo más local hasta lo más general y mundial. Y como pensamos, bajo nuestro modesto criterio, que debemos de hablar de cosas importantes, no de cómo ocurre con determinadas televisiones, telediarios, tertulianos y periódicos y medios de información que, por supuesto, como siguiendo las órdenes de sus propietarios, de sus dueños, pues ponen en portada y encima de la mesa temas que, en definitiva, dentro de unos años seguramente todos habremos olvidado y no nos habrá interesado para nada a nadie en un futuro, ¿no? Pero, en fin, como nosotros pensamos de otra manera, pensamos que lo creemos, que debemos de hablar de cosas importantes y siempre hemos partido el programa en dos mitades desiguales. Una que se preocupa de la madre tierra, este planeta en el que estamos viviendo, y las consecuencias de estar destrozándolo con nuestra actividad económica, los seres humanos. Y por otra parte hablamos de los animalitos humanos. Pensamos modestamente que las dos cosas más importantes que tenemos que cuidar son este planeta en el que estamos viviendo y las personas, los animales humanos, que deberíamos de estar ayudándonos, apoyándonos, colaborando y procurando de hacer de este mundo un sitio más bonito, más feliz, más justo, más equitativo, más solidario. Y por eso hacemos este programa pensando ingenuamente que algo podremos conseguir con este modesto programa. Bueno, en el primer apartado, donde ponemos Madre Tierra, hacemos un recorrido de las diferentes noticias que recogemos durante la semana, solo durante una semana, la semana desde el jueves pasado hasta el día de hoy. Y ya hemos comentado en muchas ocasiones que como los medios de información están en poder del poder económico, valga la redundancia, pues lógicamente no van a estar denunciando en sus portadas los periódicos y los telediarios las barbaridades que las grandes empresas están provocando en el medio ambiente, ¿no? Ya hemos dicho a lo largo de muchos años que la economía no tiene en cuenta ni la vida en el planeta ni las condiciones medioambientales para nada, ¿no? El negocio es sacar los recursos de la tierra, extraer
las materias primas, ganar dinero con ellas y luego las consecuencias que vengan para los que vengan a continuación, pues ya se apañarán. Ese es el planteamiento de la vida capitalista, del negocio, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que no va a preocuparse del futuro de las próximas generaciones, pues es lógico pensar que no se preocupe para nada de las consecuencias del extractivismo que estamos haciendo como locos en este planeta, sin tener en cuenta que los recursos son finitos, se acaban, y que cuando se acaben, pues a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, decíamos, me estoy enrollando como una persiana, decíamos que recogemos las noticias que ocultan en general los grandes medios de información, pero aquí estamos modestamente en este programa para contároslas. Esta semana me he encontrado en los últimos días 5 o 6 noticias, vamos a por ellas. Nos cuentan el día 19 que el gobierno español confía que la demanda eléctrica crezca hasta 2026. Volvemos a repetir lo mismo de siempre, ¿no? Fijaros que el planteamiento de la economía capitalista, esta que estamos viviendo y sufriendo, el planteamiento de cualquier empresa es crecer, 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 crecer y crecer. No hay ninguna empresa, ninguna multinacional, ningún empresario, nadie que se plantee que no puede estar creciendo infinitamente. No hay posibilidades de que algo crezca siempre. Bueno, a lo largo de toda la historia del planeta, a lo largo de millones de años, no hay nada que crezca para siempre. Bueno, pues el capitalismo dice que hay que crecer siempre. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El gobierno confía que la demanda eléctrica crezca hasta 2026. Estamos viendo que el petróleo ya cuesta una barbaridad sacarlo del subsuelo. Sabemos que quemar carbón, como estamos haciendo desde hace 200 años, está envenenando la tierra, el aire, las personas, el mar, todo. Y seguimos pretendiendo que hay que continuar creciendo siempre, ¿no? Aunque no haya petróleo para continuar, aunque no haya carbón, aunque no podamos quemarlo porque resulta que nos estamos envenenando a nosotros y al futuro, aunque estemos cambiando el clima del planeta sin tener en cuenta las consecuencias, seguimos creciendo. O sea, estamos completamente locos. Y el gobierno confía que la demanda eléctrica crezca. Seguimos para bingo. Más cosas. Ese mismo día nos cuentan que el Tratado de la Energía de la Unión Europea protege las inversiones fósiles, otra vez el petróleo, el gas y el carbón. O sea, los intereses de las grandes multinacionales de la energía por encima de la vida de las personas, porque en un futuro se van a ver con muchos problemas para seguir manteniéndose vivos aquí en este planeta, que estamos cambiando el clima de una manera extremadamente peligrosa para el futuro de la vida. Pero en fin, el negocio es el negocio y se protegen mejor las inversiones que la vida en el futuro para los seres humanos y para el resto de los seres vivos, claro. El día 22 de febrero nos cuentan una noticia pequeñita en un apartado chiquitín de un diario digital. El transporte por ferrocarril se está desmontando en Cataluña. Y nosotros que estamos viviendo aquí en Buñol, en un pueblo de cerca de Valencia, las cercanías de aquí, de la Comunidad Valenciana, también se medio están desmantelando. Ya sabemos que llevamos unos cuantos años pretendiendo que el servicio de cercanías nos dé un servicio público, ecológico, menos contaminante que el coche o que un autobús. Pero, sin embargo, eso parece que no está entre los intereses ni del gobierno, ni de Renfe, ni de Adif, ni de ninguna empresa. Bueno, alguna sí que hay. Las empresas constructoras del AVE, esas están interesadísimas en extender kilómetros y kilómetros de AVE, que vale cada kilómetro de AVE una millonada de millones. Eso sí que se interesa, ¿no? Pero mantener un sistema que proporcione movilidad por ferrocarril a cercanías a todos los pueblecitos que estamos abandonando, eso no interesa prácticamente, ¿no? Ahí no hay negocio, ahí solamente hay servicio público, ¿no? Bueno, pues el transporte por ferrocarril se está desmontando en Cataluña. Como veis, continuamos haciendo lo contrario justamente de lo que deberíamos de hacer. Fomentar un transporte público limpio, eficiente
y que dé servicio a una gran mayoría, sobre todo del interior, que estamos consiguiendo que abandonen los españoles. También nos cuentan en un reportaje lo que Chernobyl nos enseñó sobre el cambio climático. Aparece en el diario El Salto, creo que es. Y me lo he leído con interés porque precisamente me interesan un montón los temas sobre el cambio climático, lo que deberíamos de estar aprendiendo y que no estamos aprendiendo, ¿no? Y nos cuentan en este artículo una serie de investigadores, científicos y escritores sobre el tema, y nos cuentan 4 barbaridades. Fijaros, nos cuentan en este articulito de nada, que por supuesto no habrá leído nadie, ya sabéis que el tema medioambiental lo esconden todo lo que pueden los grandes medios de información, los telediarios, los tertulianos, los políticos. Es curioso, ¿no? El otro día me comentaban en un comentario de una red social que en la campaña electoral de Cataluña el tema del medio ambiente no había ocupado ni un solo segundo de la campaña en ninguno de los políticos ni de las formaciones que se presentaban a las elecciones en Cataluña. No es solo en Cataluña, ya lo sabéis, o sea, en cualquier elecciones de cualquier clase, o si le preguntáis por curiosidad a cualquier político de casi cualquier formación, el tema del medio ambiente y de las medidas que deberíamos de estar tomando urgentemente para el colapso, para evitar el colapso, quiero decir, pues a nadie le interesa, ni a nadie le preocupa, ni nadie se pregunta, ni nadie informa, ni nadie analiza las medidas a tomar, nada. Bueno, pues como ellos y nadie nos está informando al respecto, pues aquí modestamente vamos a dar unos datos, ¿no?, que aparecen aquí en este informe, en este reportaje. Nos cuentan cuando empezamos a quemar carbón allá en 1800 y pico para la producción industrial en las fábricas, después el petróleo, luego el gas, en fin. A lo largo de 200 años hemos estado quemando combustibles fósiles y hemos tirado a la atmósfera una cantidad tal de gases de efecto invernadero, CO2, que, fijaros qué dato, ahora, hoy, 200 años después de empezar a quemar carbón, tenemos más CO2 en la atmósfera que nunca en 23 millones de años en la atmósfera terrestre. Es una absoluta barbaridad que hay que ponérselo a pensar para darse cuenta de lo que estamos haciendo los seres humanos en solo 200 años. Tenemos en la atmósfera terrestre más CO2 que nunca en 23 millones de años. Más cosas también que hemos conseguido en unos poquitos cientos de años. Hemos destruido los seres humanos extrayendo recursos de la naturaleza, arrasando selvas, cultivos, terrenos, invadiendo ecosistemas, en fin, arrasándolo. Hemos destruido el 75% de los ecosistemas del planeta. Y como decía el libro que estoy leyendo ahora nos estamos dedicando a arrasar los pocos parajes naturales que quedan para extraer energías renovables, eólicas, marinas, solares. Bueno, ahora tenemos ahí una macroplanta de paneles solares aquí en Chiva que quieren extender durante no sé cuántas cientos de... Bueno, no sé, no tengo los datos, pero una barbaridad. Bueno, pues seguimos acabando, destruyendo ecosistemas. También estamos en la 6ª extinción de especies, una de las más grandes de la historia del planeta Tierra. Estamos extinguiendo especies a una velocidad como nunca en la historia de la humanidad y del planeta Tierra. Y nos cuentan en este mismo articulito un dato que debe ser uno de los últimos estudiados hasta ahora, porque yo no lo conocía. Y mira que yo leo del tema y me informo todos los días, prácticamente, continuamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues nos dicen aquí el científico, uno de los científicos que aparece en este informe, en este artículo, que aun cumpliendo todos los acuerdos de París, este acuerdo que no está respetando nadie,
Aunque se cumpliera, el Acuerdo de París estableció una serie de compromisos que no ha cumplido nadie. Buenos días. Hola, buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y Bienvenido. tú? Bien, perfectamente. Aquí estabas poniendo unos datos que Bien me han hallado. aparecido. ¿Lo has oído? No, que digo que bienvenido, yo digo que bien hallado. Vale, perfecto. Pues nada, empezamos bueno, continuamos con el programa, con el repaso a las noticias medioambientales. Te lo voy a recordar porque es que era un artículo sobre lo que Chernobyl no nos enseñó sobre el cambio climático, pero no sé si lo has leído. ¿Lo has leído? No. No, bueno, pues No lo es he leído. un artículo, te lo recomiendo, por supuesto. Lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Pero a ti particularmente que estás interesado con el tema, te va a dejar patidifuso. Pero lo que estaba comentando con los oyentes es que en este artículo de Chernobyl, lo que nos ha enseñado sobre el cambio climático, hay casi al final del artículo una serie de datos que exponen los científicos, los más actualizados, porque este artículo es del día 22 de febrero, o sea, anteayer, y comentaban unos datos que a mí me han dejado realmente, vamos, sorprendido por la gravedad. Y mira que a mí, para sorprenderme, a tela marinera lo que tienen que decir, ¿no? Bueno, comentaban, lo repito porque creo que vale la pena dar los datos. Tenemos ahora más CO2 en la atmósfera que en los últimos 23 millones de años. Primer dato. Hemos acabado con el 75% de los ecosistemas del planeta Tierra. Estamos en la 6ª extinción masiva de especies, desapareciendo especies a una velocidad como nunca en la historia del planeta. Y el último dato que a mí me ha dado un susto de muerte. Cuentan que, aunque se cumplieran los acuerdos de París, y estaba contándoles a los oyentes que en el Acuerdo de París se habían acordado un compromiso por parte de todos los gobiernos de los países del mundo, una serie de medidas para evitar que el calentamiento del planeta alcanzara antes de 2100 1,5 grados de aumento, ¿no? Bueno, pues este último informe que aparece aquí en este artículo del periódico del Salto nos cuenta que, aunque se cumplieran los acuerdos de París, vamos hacia un calentamiento de, asustaros bien asustados, 3,2 grados si cumplimos el Acuerdo de París. Total, que acabando el artículo, una escritora rusa que ha escrito un libro sobre las consecuencias de Chernobyl, se ha entrevistado con diferentes actores de aquella época histórica de 1981, cuando explotó Chernobyl, y ha escrito un libro. Y en una de las páginas del libro cuenta que uno de los científicos dice lo siguiente. El libro se llama Voces de Chernobyl. Lo ha escrito Svetlana Alexievich. Y uno de los científicos dice, que ha entrevistado esta escritora, ¿no? Ha empezado la historia de las catástrofes, pero el hombre no quiere pensar en esto. Se esconde tras aquello que le resulta conocido, tras el pasado. Esto es una cosa que hemos comentado ya en este programa y en algunos otros programas ya a lo largo de muchos años, ¿no? El tema de que la mente humana no está preparada para barbaridades como la que nos esperan con el cambio climático, ¿no? Entonces la manera es lo que hacen las avestruces, ¿no? Hacer un agujero en la tierra, meter la cabeza y esperar que pase el temporal, ¿no? Y la verdad es que deberíamos de empezar a cambiar de sistema porque, como dicen los científicos, y además lo estamos viendo, el año pasado y unos cuantos años ya para acá, próximos a que estamos viviendo, las catástrofes medioambientales están ya a la orden del día, ¿no? La última, y además es curioso cómo los grandes medios de información lo ocultan, ¿no? La última, que me imagino que no os habréis enterado prácticamente nadie, de hecho yo casi ni me he enterado, es la salvajísima tormenta de nieve que ha caído en Estados Unidos estos días pasados. Eso es otra catástrofe medioambiental, una más de las últimas que estos últimos 3 o 4 o 5 años están cayendo una detrás de otra mientras seguimos sin saber. Y la que cayó en Grecia también hace una semana o dos. Sí, en Europa ha caído una ola.
aquí cuando tuvimos la borrasca Filomena, esta, que nos echábamos las manos en la cabeza, en la isla de Creta, en Grecia, estaban a 30 grados. Y ahora que estamos nosotros a 20 y tantos grados, allí han estado cayendo nieve, pero a punta pala. Y lo primero que me venía a mí en la cabeza eran los campos de refugiados de Lesbos. Sí, ahí señor. sufriendo las inclemencias del frío gélido y de la nieve, ¿no? Ahí tirados ahí al lado de la playa, encima. Sí, señor, al lado del mar, ahí con todo el temporal y encima rodeados de policías que de vez en cuando les tiran gas para que no se conformen con la vida que llevan. Bueno, hay yo quería comentaros, porque esto me llamó la atención. Entrevistan a unos pescadores allí en Chernobyl, en la zona de Chernobyl, la Svetlana, la escritora esta que comenta Voces de Chernobyl, y comentan, a propósito de lo que os estoy diciendo, de que la mente del hombre y de la mujer no está preparada para una catástrofe como la que estamos preparando para nuestros descendientes, ¿no? Con el cambio climático, ¿no? Y comentaban que le preguntaban cuando estaban en los días siguientes a la explosión de Chernobyl, del reactor nuclear, unos pescadores, dice, les entrevistó la escritora y preguntaban a propósito de los días que siguieron después de la explosión y decían los pescadores, dice, nosotros queríamos que nos informaran el gobierno de cómo nos podíamos salvar, qué es lo que medidas que deberíamos de estar tomando, qué deberíamos estar haciendo. Y nadie nos decía nada, por supuesto. Ya se sabe que cuando pasan estas cosas gordas, los políticos y los medios de información se callan como pencos porque no quieren asustar a la población, ¿no? Eso pasa todas las veces que hay catástrofe. Pero se dieron cuenta de una cosa muy curiosa, ¿no? Dice que las lombrices que utilizaban para la pesca, las lombrices se enterraron 1 metro por debajo de la superficie de la tierra. O sea que las lombrices sí que sabían que algo terrible estaba ocurriendo con el reactor nuclear y con la radioactividad. Hoy por hoy la lombriz me parece un ser bastante más racional que el ser humano. Ahí, muy bien, José. Iba a decir eso, ¿no? Que para que veamos hasta qué punto nos creemos los dioses del planeta Tierra, el ser superior, los reyes del universo, y somos, vamos, bastante, como dices tú, José, bastante menos inteligentes que una lombriz cuando catástrofes como la que estamos preparando los seres humanos deberíamos de estar sobre aviso ya. Por cierto, ahora que hablar de catástrofes, ayer una compañera de la plataforma Aire Limpio nos recomendaba un documental que por supuesto se emitió en la 2, como la 2 no la ve nadie, pues por eso se emitió en la 2 y además a una hora intempestiva, a las 12:30 de la noche. Sí. El documental, si no recuerdo mal, se llama Vecinos del Riesgo. Uh-huh. Y te habla un poco pues eso, del riesgo que corre toda la población que está cercana a centrales nucleares, vertederos, plantas petroquímicas y toda esta barbaridad que hemos creado en nombre de la industrialización, ¿no? La especie humana, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo no lo he visto, pero voy a verlo porque aunque sea en televisión española a la carta, pues ahí supongo que podré verlo. Sí, señor. Yo lo recomiendo porque seguramente más de uno se verá reflejado aquí, porque aquí parece como que el riesgo nunca lo hemos tenido, pero aquí pues se ha habido incineración en la cementera, ahora nos quieren poner una planta de tratamiento de residuos sanitarios en una zona inundable y aunque nuestros políticos y los técnicos de la Generalitat insistan en que no hay nada nocivo ni peligroso en esto, pues oye, a nadie le gusta tener ahí un almacén de residuos químicos, ¿no? y sanitarios, ¿no? En vez de proponer otras alternativas que cuiden el medio ambiente y que además ayuden a regenerarlo, que es lo que hace falta, no acumular basura ni desechos, pues nada. Así que parece que Buñol es el destino de industria contaminante, industria de residuos. Somos el crematorio de la provincia y ahora pues vamos a coger, si nadie lo remedia, otra empresa que... De basuras. De basuras, ni más ni menos. O sea que bueno, si esa es la concepción de la generación de empleo en este pueblo, pues apañado vamos. Sí. A propósito de lo que estás contando, hay dos cosas que quiero comentar a propósito de lo que estás diciendo. Por una parte, hasta qué punto es cierto lo que estamos diciendo y denunciando desde este programa, y es el hecho de que los medios de información que tendrían que estar
educándonos en el conocimiento de los riesgos medioambientales, informándonos de todas las cosas estas que están produciendo la industria, la fabricación y el consumo de tanta porquería y tanta basura, en vez de estar informándonos a todas horas, precisamente lo que hacen es ocultarlo para que lo emitan de madrugada. Eso por un lado. Y por otro, el tema de que no solamente es la contaminación del aire, es que estamos acumulando basura por todas partes, en todas partes del planeta, no solamente en Buñol. Y luego hay otra cosa curiosa que, a propósito de una cosa que queremos comentar después cuando hablemos de animalitos humanos. Fijaros que ¿a dónde va la basura? A donde menos se protesta, a donde más están untando el cazo a donde corresponda, o no pretendo decir que todo el mundo esté cobrando de las grandes multinacionales para que nos quedemos con su basura, ¿no? Pero la verdad es que entre que nos estamos callando y aguantando toda la basura que nos están tirando, y que luego hay algunos casos de algunas gentes en algunos otros sitios o en alguna otra parte de que sí que hay realmente intereses económicos para hacerse cargo de la basura de los demás, cobrando sus intereses correspondientes, pues está ocurriendo también aquí lo mismo, ¿no? Si no protestamos, pues basura al que no protesta. En fin, eso es otra de los apuntes al respecto. Me faltaban 3 cositas más. En el último día, ayer 23 o 24, aparecía otra noticia. ¿Cómo sería España si no hubieran desaparecido 7.600 kilómetros de vías para transporte? Pues sería una maravilla, porque tendríamos un montón de miles de toneladas de CO2 que no habríamos tirado utilizando transporte con camiones. Pero en fin, esto parece ser que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Cuando nadie... Que no hubiéramos tirado más las que podrían haber absorbido los bosques y las zonas verdes que se han destruido para hacer las vías. Correctamente. Bueno, esa es una... Porque es que no hay que... No solo el otro día lo escuchaba en un programa, creo que era en El Bosque Habitado. El tema de los árboles y los bosques y las zonas verdes, no solo tenemos que pensarlos en términos de que absorben el CO2 que nosotros emitimos cuando exhalamos, por ejemplo, o el CO2 de los combustibles fósiles, sino que además los árboles generan oxígeno, que es lo que respiramos. Exactamente. Vivimos gracias a los árboles. Vivimos gracias a los árboles. Es que a veces se nos olvida, ¿eh? Sí. Aquí se nos olvida por completo que nosotros solamente formamos parte de un sistema que estamos destruyendo los humanos. O sea, tela marinera, ¿eh? Bueno, hablando de destrucción, nos cuentan que la industria militar de la Unión Europea, industria militar en los tiempos que corren, ¿eh? No suena como una absoluta cosa de manicomio. Industria militar, agárrate. En el siglo XXI, con seres humanos que deberíamos estar pensando en cuidarnos en vez de estar atacándonos. Bueno, pues la industria militar de la Unión Europea produce cada año igual las mismas emisiones que 14 millones de coches. En fin, podríamos dedicar nuestras energías, nuestro dinero y nuestro tiempo y a otras cosas que no fuera industria militar, ¿verdad? Nos ahorraríamos 14 millones de coches, de emisiones de coches. Bueno, y luego la última, hablando de capitalismo, de economía y de catástrofes medioambientales. A propósito de la tormenta esta de invierno que ha caído en Estados Unidos, en Texas, en California y tal, ahí tenemos el ejemplo perfecto de la improvisación de un sistema capitalista que no se ha preparado para nada para las consecuencias del cambio climático que está provocando. Y ahí tenemos todo. Una catástrofe medioambiental provocada por el hombre, una nevada de proporciones increíbles, y un estado, Texas, que está haciendo el capitalismo absoluto y total, privatizando las redes de electricidad, de agua, todo tipo de empresas privadas, y el Estado prácticamente no existe, ¿no? Bueno, pues han quedado absolutamente colapsados en Texas, sin luz ni agua, porque la compañía privada de electricidad ha dicho que ahí os las apañáis todos. Y ha demostrado perfectísimamente que el capitalismo no tiene absolutamente ningún tipo de planteamiento, de soluciones para enfrentarse a las emergencias climáticas que está provocando con su actividad económica. Y la última ya, para terminar con todo el envenenamiento del planeta, nos cuentan hoy, o ayer concretamente,
que un informe en España. Los microplásticos, ya sabéis que estamos tirando al medio ambiente, no hace falta más que darse una vuelta por ahí, por los campos de alrededor de Buñol y de cualquier pueblo del mundo, de que vais por ahí viendo botellas de plástico, latas, envases, bolsas, por todas partes, ¿no? Eso se va degenerando, se va convirtiendo en polvito y se convierten en microplásticos. Bueno, pues los microplásticos ya están prácticamente en todos los ríos y, atentos, arroyos de España. Arroyo significa esos corrientecitas pequeñitas de agua que vienen desde las montañas hacia los ríos más abajo, ¿no? Bueno, pues los microplásticos ya están en todos los ríos y arroyos de España. Como veis, no solamente hay que luchar contra el CO2 que estamos tirando a la atmósfera, quemando todo lo que haya habido y por haber, sino que además lo estamos llenando de basura y de venenos todo el medio ambiente que estamos viviendo. Y con esto he terminado el repaso a las actualidades de las noticias que tenías. Y José, ¿tú tienes alguna, José? Yo solo voy a decir una porque si no nos alargamos demasiado y creo que hay bastante que hablar de los animalitos humanos. A ver, sí, esto es hoy una noticia de hoy que parece ser que continúa la andadura parlamentaria. Fíjate el tiempo que llevamos dándole vueltas a las urgencias que tenemos, ¿no? A la urgencia climática, a la urgencia medioambiental, a la urgencia civilizatoria, ¿no? Al colapso que está ya en marcha, aunque algunos no lo quieran ver. Sí, todos. Bueno, ninguno pues los quiere ver. este martes, o sea, antes de ayer, se celebró a puerta cerrada la segunda ponencia para negociar, atentos y atentas, las 757 enmiendas presentadas a la futura ley de cambio climático y transición energética, que aún estamos en esas. Sí, sí. O sea, aún no hay ley aprobada, pero es que encima hay 757 enmiendas. Lo cual quiere decir que ahí cada partido pues está poniendo pegas aquí, pegas allá, que algunas pegas, por supuesto, serán de corte positivo porque se quede absolutamente corta esa ley, pero me da a mí que serán más las que sean de corte de frenar medidas. De frenar medidas, exactamente, correcto. ¿no? Y es curioso porque el otro día aparecía un reportaje en uno de los diarios digitales, ya se sabe siempre los minoritarios los que pueden estar informando al respecto, y comentaban una serie de expertos de diferentes organizaciones medioambientales y estaban comentando que la ley de medio ambiente, la transición cambio climático y transición energética. Eso, estaban diciendo que eso era prácticamente un canto al sol porque no habían pretensiones realmente importantes dada la gravedad del problema que tenemos por delante, ¿no? O sea, eran todo parches prácticamente sin mucha fuerza cara a tomar medidas realmente relevantes, ¿no? Con lo cual, si encima de que es una ley que ya nace realmente muy recortada, imagínate con los recortes que encima les van a meter y luego lo que tú estás comentando, ¿no? Estamos hablando de que se tenía que haber tomado medidas a partir de hace 20 años para atrás y estamos hablando de que prolongar el debate de la nueva ley, pues no se sabe cuántos meses y cada día que pasa nos estamos suicidando. Pero en fin, adelante con ello, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y una última que aunque no sea para la mayoría de los que nos escuchan, no sea una cosa absolutamente relevante y ciertamente puede que así sea, ¿no? Pero sí que es un síntoma de la civilización, con todas las comillas del mundo, en la que nos hemos convertido, ¿no? Una noticia que de esta misma mañana, ¿no? Ecologistas en Acción ha denunciado la muerte de un lince ibérico por disparos a manos de furtivos en el caño Guadiamar, cercano al espacio natural de Doñana. Hay gente que encuentra diversión en matar a tiros a especies protegidas, que quedan muy poquitas en este país. El lince ibérico es una especie protegida y hay gente que no solo está a años luz de ser consciente de los problemas tan graves que nos acechan, sino que atenta directamente contra la vida de aquellas especies que no han hecho nada. Que no han hecho nada para estar como estado y que además son víctimas directas de la depredación del hombre, ¿no? Que es el mayor depredador que tiene este planeta, por cierto. Sí, señor. Y el que está acabando con él, por cierto, también. Bueno, ¿hablamos de animalitos humanos? Sí, venga.
Venga, vamos a hablar. Por supuesto, hay una cosa, me sabe muy mal, porque precisamente yo considero que un lince es bastante más interesante que siga vivo Por supuesto, no, no, que y muchos yo humanos, también. ¿eh? Que Por eso lo he muchos humanos. comentado. Bueno, ahora vamos a hablar de otros animales, o los humanos. Y a ver, no sé el planteamiento que tendrá José, pero yo quería hablar de violencia, ¿te parece? Sí, mira, precisamente tengo un artículo, yo no suelo intervenir leyendo artículos completos, pero es que he encontrado un artículo de un periodista argentino Ah, entonces no eh, es el mismo. que me gustó mucho a propósito de, bueno, pues de todo el revuelo que se haya podido generar por culpa de, a causa de los grandes medios de desinformación, ¿vale? Que, bueno, pues te sacan imágenes como si fueran ellos mismos la policía, ¿no? Solo sacan las imágenes de un lado, distorsionándolas, por supuesto, y dotándolas de un mensaje, ¿qué quieres que te diga? Criminalizador y aprovechando, por supuesto, para relacionarlo, enlazándolo con una formación política concreta y de esta manera, pues, socavar más, socavar al gobierno que yo no, ni por supuesto voy a defender yo al gobierno, yo no, yo soy el primero que critica medidas del gobierno, yo no voto a ningún partido, repito, yo no soy de ningún partido, pero los medios de comunicación están en el modo de guerra híbrida, que le llamo yo, que es aprovechar cualquier cosa para desviar la atención de los problemas principales y de todas las miserias de los partidos del régimen actual y del anterior y, y tirar balones fuera y cargar las tintas sobre aquellos que están demostrando de momento de la única manera que les dejan su hartazgo, ¿no? Entonces, antes de que empieces tú con lo que tenías preparado, sí que me gustaría leer el artículo. Es de un periodista argentino que se llama Martín Caparrós. Y ya con el título del artículo ya quiere llamar la atención, quiere provocar, ¿no? El título del artículo se llama Mejor quemar. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ese se me ha olvidado a mí cogerlo. Perfecto. Léelo, léelo. Porque yo voy a leer dos más, si os parece bien, si tenemos tiempo, Sí, en el sí. mismo sentido, creo. Además Bueno, de dos periodistas, no somos ni tú ni yo. pues dice así. Adelante, José. Y además lo dice un periodista que creo que no vive en España, pero claro, no es ajeno a lo que está pasando aquí, ¿no? Eh, están quemando, dice, están quemando. A mí ese artículo lo leí, creo que fue ayer, concretamente, me pareció para aplaudir, la verdad. Sí, sí, Adelante. sí. Dice, están quemando. Jóvenes españoles llevan unos días enfrentándose a la policía en un par de avenidas de Madrid, Bilbao, Valencia y sobre todo Barcelona y eventualmente queman contenedores de basura e incluso rompen escaparates o vitrinas o vidrieras. Y medios y políticos y parroquianos españoles, eso me gusta, la palabra de los parroquianos, Mm. lanzan todo tipo de grititos indignados. Queman, dicen. Roban, dicen. Caos en las calles, dicen. La anarquía. ¿Y dónde vamos a ir a parar con estas cosas? Solo algunos, los más brutos, piden mano dura. Y los demás lamentan civilizadamente comprensivos. Es todo un espectáculo, aunque el esfuerzo de producción es módico. Al fin y al cabo son, en cada sitio, 1000, 2000 muchachis que corren y queman. Y todos hablamos de ellos. Por una vez, todos hablamos de ellos. Los muchachis no lo consiguen a menudo, están jodidos. Los jóvenes españoles son la avanzada de una forma de estar en el mundo que consiste en no tener lugar en el mundo. Nos va a pasar cada vez más. Los empleos desaparecen, las máquinas se imponen. Sus dueños ganan al no tener que pagar sueldos porque hay máquinas que pueden hacerlo, o pagar sueldos cada vez menores porque hay máquinas que podrían hacerlo y mucha gente que necesita hacerlo. Así que se forran y concentran y no reparten, porque los estados que deberían servir para obligarlos, pues no sirven. En las próximas décadas la historia del mundo será la historia de la pelea por los beneficios de la automatización entre sus patrones, que quieren guardárselos, y sus víctimas que quieren conseguirlos. La renta universal, entre otras iniciativas, es el principio de esa lucha. Pero más allá de largos plazos, lo cierto aquí y ahora es que esos jóvenes se prepararon mucho y les prometieron mucho, y 2 de cada 5 no tienen trabajo, y cuando lo tienen no es lo que querían, y no saben qué van a hacer con sus vidas, y viven en sociedades que no les gustan un carajo.
y no parece que puedan hacer mucho frente a eso. No te preocupes, Paco, espera las elecciones del 2023 y vas a ver tú cómo tu voto lo cambia todo. ¿Qué hace alguien si tiene 25 años y ve que la vida se le empieza a ir sin muchas oportunidades de que sea distinta, de que se parezca a lo que había imaginado? Dice, oh, qué pena, la vida se me empieza a ir sin muchas oportunidades de que sea distinta, sin muchas posibilidades de que sea distinta, y no se parece a lo que había imaginado. Caspita, zambomba, o busca alguna forma. Por suerte muchos buscan formas, pero a menudo tampoco las encuentran. La idea de hacer política se jodió hace mucho, cuando los partidos clásicos demostraron que están ahí para que nada cambie. La idea de hacer política de otras maneras se jodió bastante cuando los que la difundieron hace unos pocos años empezaron a hacer política de las mismas maneras que aquellos que querían reemplazar. Personalismos, poderes, privilegios. Y por el momento no hay muchas más ideas. Por no haber, ni siquiera hay un proyecto claro de cómo podría ser esa vida distinta. Solo la conciencia, la evidencia gritona de que esta así no era. Ni hay muchas formas de demostrarlo. Si miles de muchachis se hubieran reunido en una avenida de Madrid o Barcelona y hubieran desplegado unas pancartas y cantado unas cositas, nadie se habría enterado. Vivimos en una sociedad de la eficacia, donde nos repiquetean con la demanda de eficacia todo el tiempo, pero las vidas de millones son un canto a la ineficacia. La ineficacia, sobre todo, de prepararse intensamente para nada, de invertir horas y horas y energía para no conseguir ninguna rentabilidad, de no cumplir siquiera con esos criterios ajenos. Fracasar. Son vidas tan ineficaces. En cambio, quemar es eficaz, cumple con los baremos, es rentable. Por un rato de correr y tirar alguna piedra y encender algún fuego, esos muchachis consiguen una repercusión que no conseguirían en casi ninguna otra circunstancia. Consiguen que diarios y televisiones y redes y políticos y parroquianos hablen de ellos, que usted y yo, incluso tan distraídos de normal, pensemos en ellos ahora mismo. Y se pone en discusión el problema coyuntural de la libertad de expresión de un gritón medio bobo, pero que más que nada el problema permanente de tantos. Y todo porque quemaron unos cuantos contenedores, tiraron unas cuantas piedras, se llevaron unas cuantas hostias y unas cuantas zapatillas. El negocio es redondo. O, dicho de otra manera, si este artículo se titulara Graves problemas de la juventud actual, usted no lo estaría leyendo. Lo empezó a leer porque se llamaba Mejor quemar. Quod era demonstrantum, decían los latinos, con perdón. O sea que el problema no es que los muchachis quemen contenedores, el problema es que tengan razón en quemar contenedores, porque sin eso nadie les haría caso. Si acaso entonces la pregunta es qué hicimos tan mal como para que la única forma de expresarse en serio, de hacerse escuchar un poquito que les queda, sea quemar. Y después la pregunta siguiente, ¿que atraiga la atención, que se hable de ellos, cambia algo? Esa es la gran incógnita de estos tiempos, lo que realmente no sabemos. ¿Cómo se hacen los cambios? ¿Cómo se cambia? Quemar es un intento, primario pero lógico. Funciona, sin duda, como testimonio para echar a rodar algún canto. Y a veces más allá. En Chile, por ejemplo, hace meses salieron unos pocos a quejarse de los precios del metro y se armó tal revuelto que en estos días están por elegir los delegados que cambiarán la constitución de Pinochet. Digamos que la chispa no siempre incendia en la llanura no es buena razón para dejar de sacar chispas. Que no haya otras maneras de hacerse notar es la mejor razón para intentar con esa. Y que haya que intentar con esa es la mejor razón para buscar urgentemente otras. Me parece, vamos, yo suscribo que la gente, que haya gente ahora mismo que me esté llamando radical o que incite a la violencia o que me da absolutamente igual, porque el contenido de lo que dice este hombre en el artículo es absolutamente cierto. Yo ya no me considero una persona joven. Yo tengo ya 45 años. Yo no tengo pelo, pero las canas ya me salen en la barba. Ya tengo canas en la barba. Y tú, amigo Cristóbal, no tienes canas porque te conservas muy bien, pero también tienes una edad y eres más veterano incluso que yo. Pero sí que me parece que
Las protestas, es que ni siquiera voy a llamarle disturbios y mucho menos violencia. Las protestas que está viendo en la calle, el tipo de protesta que está viendo en la calle, no es más que una reacción ya a la desesperada de una juventud, porque la mayoría son gente muy joven, de una juventud que está harta. Y no es solo porque haya metido a la cárcel a un rapero por sus letras, está harta de muchas cosas. Y a veces hemos dicho en estos programas que aguante tienen los españoles, que aguante tenemos los españoles, y es que fíjate todo lo que nos están haciendo y nunca pasa nada, y nunca pasa nada. Pues mira, ahora Empieza a pasar. empiezan a pasar cosas y hay mucha gente que sigue criticándolo. Sí. Como Entonces, me imagino, lo que tú estás comentando es que lo que estamos viendo es que los grandes medios de desinformación solamente nos presentan una cara del problema, ¿no? Entonces, como este programa lo que pretende es precisamente dar la voz a aquella gente que no la tiene, pues vamos, tú has dicho un artículo y yo, si te parece bien, creo que te va a gustar tanto como ese de vamos a quemar o alguna cosa de estas. Este se llama, este es una maravilla. Espérate, mira, fíjate el título, José. A mí me pareció fabuloso y por eso me lo he apuntado todo y es extraordinario. Nos cuentan, el toro no sufre, pero el contenedor tiene un sistema nervioso complejo. muy bueno. Atento, te lo leo y quiero que luego lo comentamos si nos da tiempo. Claro, claro. Vuelve, todo vuelve. Vuelven los vinilos, los discos de vinilo, los looks noventeros y el hacer pan en casa. Vuelve el fascismo, si es que alguna vez había ido. Vuelve la Inquisición monárquica. Vuelven los disturbios. Y con ello el cuñadismo ilustrado. Los tertulianos, como los auténticos curas de nuestro tiempo, repartiendo moralidades. Estos no vuelven, siempre están. Que así sí, que así no, que así sí. ¿Qué culpa tiene el pobre mobiliario urbano? Un ejército de monaguillos en Twitter repicando. Vuelve la siempre necesaria Liga en defensa del contenedor. Pobrecito, en peligro de extinción. Que ya sabemos, leo en redes, que el toro no sufre, pero que el contenedor tiene un sistema nervioso la mar de complejo. Vuelven los defensores del inmobiliario público, que ya se sabe, son siempre más importantes que los derechos públicos. Hace una semana casi queman vivo a un sin techo en Barcelona, el cuarto en medio año. Pero aquí las condenas a la violencia son por los contenedores. De los creadores del yo no soy racista, pero, y de yo no soy machista, pero, hoy llega lo de Hasél me parece grave, pero hablemos de los contenedores. Ayuso, cual discípula de Rivera, con su trozo de adoquín en la mano, desatada. Imagino que lo habrán pasado bien, suelta en la Asamblea de Madrid. Divinamente, chica. La pasamos divinamente viendo cómo se cuela el fascismo por la puerta. Los tribunales vitorean y Moncloa se hace selfies diciendo que son los más progres del planeta. Ya os lo digo, todo vuelve. Para Europa Press habían vuelto, otra vez, los grupos organizados anarquistas italianos. Estos también vuelven, nunca fallan. Esto os lo explicaré yo que tengo un montón de años. Cada vez que surgen movilizaciones de gente, aparecen los grupos anarquistas organizados y todas estas milongas que nos cuentan la prensa de la desinformación. Sí, esto es muy recurrente, el narcoterrorismo. Enseguida llega ahí y vienen de todos los lados, de Italia, correcto, de no sé cuántos. Ayer casi vomité, o anteayer, en un reportaje de una televisión privada de estas, hablando de los grupos organizados mundiales anarquistas viniendo a España en procesión para planear los disturbios. Qué poca vergüenza. Bueno, sigo. Todo vuelve. Las esquinas ardiendo y los policías arreando. Los mozos vuelven a reventar ojos. Y algún tertuliano soltando que si no quieren perder un ojo, que no se metan. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitas? Perder, dice, como quien pierde el móvil en una noche de jarana. Ay, recorcholis, me dejé el ojo en la mani. Menudo despiste. Pero tranquilos, hablemos de la juventud. Moralistas contando a los chavales que la violencia no lleva a ningún lado. Lo dicen, atentos a esto que me ha encantado,
Lo dicen como si no hacer nada estuviera llevando a algún sitio. Sin hacer nada tenemos a unos camisas pardas disfrazados de verde ocupando decenas de sillas en el Parlamento. Pero tranquilos, que así nos hacen las cosas. Yo te lo voy a explicar. Solo les falta el agárrame al cubata. Moralistas contando que en su tiempo en las manis no se liaba. Claro, nunca. En mi barrio se consiguió transporte público porque un vecino secuestró el autobús a punta de pistola. Pero es cierto que estas cosas no pasaban. Suerte que en estos días la película El año del descubrimiento nos recuerda cómo ardió el Parlamento murciano ese año de 1992. Así nos recuerda la resistencia popular a la impuesta desindustrialización que hubo en este país no hace tanto tiempo. Pero tranquilos, que estas cosas no pasaban. Nunca, que va, que va. Y vaya, para que algunos se froten las manos, ya digo que no será que Carrero Blanco se hizo campeón mundial de salto por intervención divina. Y en la calle nadie lo celebró. Nadie, que va, que va. Y vuelve aquello de criticar a la víctima. Ahora diciendo que si Hasél no es ningún santo y que si es un reincidente que tiene condenas por agredir personas, lo dice Vox, pero lo repiten muchos otros. Ahí, tranquilamente. Como si esto fuera del individuo Pablo Hasél. Desde 1995 hemos tenido 150 personas condenadas en España por delitos de opinión. Y ahí está esperando Valtònyc. Y desde la procesión del coño insumiso a la tuitera Cassandra Vera. Señorías, tenemos un problemilla. Y no son los contenedores ardiendo en la plaza. Incluso Colau se suma a la criminalización de la lucha callejera. Ahí sí no, nois, les suelta. Ay, que la cabra siempre acaba tirando al monte. Los comunes convertidos en fuerza de orden. Las calles queman, Ada, porque vosotros habéis demostrado también que no se puede, tristemente. Al final ha resultado que el nexo de unión entre los comunes y Junts per Cat es el ni un paper a terra y el decirle a los otros cómo se tienen que hacer las cosas que no saben gestionar gobernando. ¿A alguien realmente le sorprende que con la que está cayendo no se arme una gorda? Lo extraño no es que ardan por la noche los contenedores, es que no ardan también por la mañana. Los tertulianos siguen en su deporte favorito, criticar a los jóvenes. Llevan un año entero criticando todo lo que hacen, lo que sea, ignorando la cantidad de adultos y viejos que hacen exactamente lo mismo. Y ahora otra vez. Ya os decía yo que son como curas, siempre obsesionados con los más jovencitos. Salvemos las navidades, salvemos la hostelería, pero cualquier actividad propia de la juventud, linchémosla como si no hubiera mañana. O mejor, como si esos mismos tertulianos nunca hubieran tenido un pasado. Llevan un año entero criminalizándolos por tonterías y ahora esperan que se los tomen en serio. Llevan un año robándoles la vida y ahora vienen los lamentos. Y encima, en esa habitación oscura donde deben quedarse quietecitos frente a un ordenador, estudiando a distancia, trabajando a distancia, socializando a distancia, desde esa habitación oscura ya ni se os ocurra hacer una cancioncita subidita de tono, que si no, os lanzaremos a otra habitación oscura para experimentar aislamiento social 2.0. Eso no se hace, mal. Lo dicen aquellos que están legando a esos mismos jóvenes a quienes critican un no futuro, un no presente. El paro juvenil triplica en España la media de la OCDE, alcanzando el 40,9. Pero quieto, niño, que eso no se hace. Aquellos que han roto los sueños hinchados de sus hijos siguen intentando controlar también sus pesadillas. El fuego puede que no sirva, pero el sistema está fallando en demostrar que eso es así, que hay otras maneras. Quizás sería el momento de darse cuenta del tapón de embudo en lugar de lamentar cristales rotos. Llevamos meses con la promesa de que los desahucios están prohibidos, pero los sindicatos de barrio tienen que poner el cuerpo cada semana para seguir parándolos. Pero eso no es violencia. Será porque no se tocan los contenedores.
Aquí no vemos a nadie diciendo eso de yo estoy con la propiedad privada, pero qué cosas, ¿no? Vemos tertulianos y políticos preocupados por la ocupación de viviendas. Eso sí, ese fenómeno masivo que genera 14.000 denuncias en 2019 de un total de 25 millones de casas. Un preocupante 0,05 que asciende al 0,4 si lo aumentamos con las 3,5 millones de viviendas vacías, sin nadie para habitarlas, mientras las calles se van llenando de camas. Pero tranquilos, que así no, que hay otras maneras. Ya las encontraremos, si eso. Estamos trabajando en ellos, que decía el Bigotes. No nos equivoquemos, sin embargo, que en la calle están los jóvenes, pero detrás hay mucha gente de todas las edades, mucha gente harta, hastiada. No les estamos dejando respirar. En muchas protestas se ha visto cómo las piedras o los insultos a la policía caían también de los balcones. Las protestas señalan el abismo, pero los tertulianos están obsesionados con mirar el dedo de los chavales que encabezan las protestas, mientras el rey va desnudo. En 2015 nos llenaron la boca con el Je suis Charlie. Entonces no había pero que valiera. Ni aquellos que queríamos puntualizar que reírse de minorías puede ser libertad de expresión, pero no es humor, sino abuso de poder. Todos fuimos Je suis Charlie. Los que no somos hoy es Juan Charlie. No somos hipócritas, ladrones y asesinos de elefantes, puteros, machirulos, entronados a figuras intocables. No lo somos, no vivimos en Abu Dhabi. A algunos les preocupan los contenedores, a otros nos preocuparía más ver una sociedad adormecida que no protesta por las injusticias. Y ahí está la juventud para despertarnos. No hay más ciego que el que no quiera ver. Por si acaso, las calles prenden la luz. Es otro artículo en el mismo sentido que el que tú has comentado, que el que has comentado. Y la verdad es que hoy había un montón de artículos hablando de diferentes periodistas. ¿Quién lo escribe? Este lo escribe... Ay, me lo he tomado antes, pero al pasarlo aquí se me ha pasado. Da igual, ya me lo dirás. No te Sí, ya te lo comentaré en alguna otra ocasión, porque como tengo aquí el original en la pantalla, en otra pantalla te lo cuento. A propósito de todo esto, he recuperado un tuit que nada más y nada menos que es de 2018. Hace 3 años, que seguramente coincidiría con alguna serie de protestas y demás. Y una chica lo puso, ¿no? Dice, si te preocupa más el mobiliario urbano que una vida, será que estás más cerca de ser un contenedor de basura tú mismo. Cada cual empatiza con lo que siente cercano. Sí, señor, muy bueno, muy bueno. Y hay un montón más de artículos al respecto. Yo me voy a quedar ahora con uno muy tranquilito, para que no nos digan que tomamos partidos por unas cosas o por otras, ¿no? No sé si quieres acabar con alguna cosa y si no... No, yo no, pero yo desde luego sé por quién tengo que tomar partido, ¿eh? Yo no lo escondo. Por supuesto. Yo prefiero la vida y los derechos que un contenedor, por supuesto. Infinitamente por encima de todo. Y hay otra cosa que a propósito de esto quería comentar, ¿no? No, pero antes de que acabes tú, que yo quería hacer una reflexión, porque es que... Estos días atrás, durante los días que más protestas había en las calles y más iluminación también por las noches, claro, te veías en todos los telediarios, digo en todos, incluido la televisión pública, que eso era ya de vergüenza absoluta, ¿vale? Pero en todos los telediarios, todos los desinformativos, una campaña brutal, que siempre la ha habido, cuando hay enfrentamientos de estos tipos, pero es que ha sido una cosa vergonzosa, rozando también lo patético, ¿no? O sea, una campaña por blanquear, ensalzar y proteger la labor de la policía, habiendo habido una serie de brutalidad, ya no solo el ojo que le sacaron a esta chica con las balas FOAM, sino una serie de detenciones, de cargas a gente que pasaba por allí, que no estaba ni protestando,
Bueno, una barbaridad, añadido, por ejemplo, al episodio de la semana pasada de Linares, una serie de blanqueamiento y de loa y de elogios a la labor y ya no hablo de los políticos, que los políticos sí, por supuesto que sí, ahí están, sobre todo la gente de las derechas, ¿no? Y de la ultraderecha, pero en general los medios de comunicación, vergonzoso, y para mí eso es un síntoma claro de que tienen miedo, porque pienso yo que gracias a los vídeos que se graban en las calles, en las redes y demás, cada vez está viendo la gente, está viendo más claramente cómo es buena parte, no digo toda, pero buena parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en los que incluyo a la Policía Nacional, sobre todo antidisturbios, la Guardia Civil y el Ejército, ¿no? Porque no nos olvidemos, esta gente que supuestamente vela por nuestra seguridad, esta gente va armada. En el caso de la policía lleva placa y tiene licencia para utilizar esas armas. Y va armada, y no digamos el Ejército. Así que yo solo quiero decir que no es una anécdota, como dice la ministra de Defensa, que haya algunos elementos fascistoides dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No. Eso no es la excepción. Parece que es la norma. Y es lo que estamos viendo en las calles. Es lo que quería decir. Vale, y a propósito de eso, y continuando también en este mismo sentido, yo quería comentar, porque antes de que empezaras a comentar esto, iba a decir precisamente esto, ¿no? Muchísima de la gente de los cuñados y cuñás que protestan y critican estas actuaciones es porque no han ido a una manifestación nunca, ¿no? Yo desde bastante jovencito he ido a un montón. He ido a un montón en muchas épocas, con los grises, con los azules, con los marrones y con todos los colores, ¿no? Y yo puedo dar fe de que esto de que informan en algunos periodistas de que diversos manuales de comportamiento y de utilización son bastante dudosos democráticamente hablando, puedo decir perfectamente que lo que tú estás comentando, ¿no? Que los telediarios de desinformación solamente presentan una cara de las actuaciones, ¿no? Me imagino que todos habremos visto, todos no, ojalá lo hubiéramos visto todos, ¿no? Hay una imagen de estas movilizaciones, de estas manifestaciones, en una calle de Barcelona. Compañeros, visto, José, supongo. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. No, que estamos ya fuera de tiempo para que vayáis cerrando. Vale, pues termino de contar esta anécdota y dejamos para el próximo día el artículo de Gerardo TC. Pues comentaba que hay una vecina de esa calle de Barcelona, desde el 4º piso, está grabando con su móvil la situación de la manifestación. Hay un montón habrán 500 personas en la calle, una calle realmente corta, 200 metros, y en el principio de la calle hay una columna de antidisturbios zurrándola a la gente, haciéndola retroceder, pero en el otro lado de la calle, otra columna cerrándole el paso y permitiendo el paso prácticamente de uno en uno mientras lo van sacudiendo y deteniendo a voleo. Quiero decir lo siguiente, ¿no? En una manifestación, cualquiera que haya ido a una manifestación sabe que nunca se producen disturbios si no hay fuerzas de antidisturbios que atacan. O grupúsculos que producen altercados para provocar las cargas. Solamente son esas dos posibilidades. O que la policía antidisturbios carga, o que grupúsculos que no se sabe bien de dónde vienen. Eso te iba a decir yo. Es que, parte de esos grupúsculos sean también policía infiltrada. Eso también lo comentan algunos, que además se han visto en algunos vídeos. Calla, que compañero, que soy tuyo, compañero, no me pegues. Bueno, pues terminamos con más informaciones al respecto en el próximo programa, para no interrumpir la programación de Radio Buñol, que podríamos estar hablando de casos y cosas durante mucho tiempo. Bueno, nos escuchamos y nos vemos el jueves que viene. Venga, hasta la próxima semana. Hasta pronto, compañeros. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. A vosotros. Hasta ahora. Chao. ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando. Y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes